Bien, perfecto, ahora sí. Bueno, como les comentaba anteriormente, nuestro tema es protección de máquinas para trabajar en madera. Bueno, nuestro grupo está integrado por Nadia, Mauro, Victoria y bueno, yo. Si querés, Mauro, ayúdame siguiendo con la presentación. Ahí está. Un poco contarles el contenido, que hablará sobre las protecciones de máquinas para trabajar en madera, un poco mencionando las partes de las máquinas que nos tocaron, las funciones, bueno, un poco lo más importante también de la presentación, los dispositivos de seguridad, los riesgos asociados a estas máquinas, medidas preventivas y la utilización de PP. Bueno, como muestra en la presentación, serían motosierra, cepilladora, sierra cinta, sierra circular y lijadora. ¿Les pasa a Mauro? Bueno, ahora le toca. Bien, la motosierra. La motosierra es una máquina que puede ser tanto eléctrica como a combustible. Cuando llegó la motosierra, sustituyó tanto a los tronzadores como a las hachas, debido a que facilita el trabajo y es más segura. Eh, Ahí tenemos las actividades que se pueden realizar con la motosierra: apego, poda, derramado y tala. Las siguientes serían las partes, y tenemos que básicamente la motosierra se compone de un motor y una cadena con un sinfín de cuchillas. El primero que tenemos es el motor, que puede ser de combustión interna y dos tiempos, en el caso de que funcione con combustible. Y su potencia varía entre 1 y 7 kilowatts. Después tenemos el sistema de arranque, que es mediante una sirga, que sería un cable rotatorio, y la empuñadura. La siguiente sería la espada, que es el soporte donde gira la cadena que está compuesta por cuchillas que rotan. Después el tensor de cadena, el dispositivo de engrase, que lo que permite es facilitar el desarrollo del trabajo y que no se sobrecaliente. Lo siguiente sería la empuñadura, que permite sujetar y controlar la máquina. A su vez, envuelve y protege la mano de la persona que está manejándola. En la siguiente diapositiva tenemos una motosierra y muestra dónde estaría cada parte. La siguiente sería los dispositivos de seguridad. El primero sería el fiador o dispositivo de bloqueo del acelerador, que es el que evita el accionamiento accidental del acelerador. Es una medida complementaria de seguridad que, que nunca se debe desactivar. Lo siguiente sería el fiador de ralentí o desacelerador, que lo que hace es frenar la cadena. Después está el botón de parada, que se encuentra situado en un lugar conveniente, permitiendo a la persona que maneja la motosierra detener rápidamente el motor si se encuentra en una situación de peligro. El captador de cadena, que funciona recogiendo la cadena en el interior de la carcasa. La guarda de protección de la mano, que está diseñada para proteger la mano derecha en caso de que la cadena se salga de su sitio o se rompiera. Después tenemos el freno de cadena, que lo que evita es el rebote en el freno de la misma cuando se detiene. El sistema de amortiguación o antivibratorio, que está compuesto por tacos de gomas y muelle. Funcionan interrumpiendo la vibración en el motor y los elementos que agarre cuando están en contacto con la mano. Los dientes de apoyo tienen la función de sujetar la motosierra contra la madera para que se evite el rechazo. Y por último, la funda de protección de la espada, que se utiliza durante el transporte y almacenaje de la motosierra. Y lo que hace es recubrir la espada y la cadena. Los siguientes son los equipos de protección. Tenemos el pantalón o pernas,
y cuando se trabaja en podas, en altura, se recomienda el uso de un traje completo. Después, guante de protección, calzado de seguridad, gafas de seguridad, protección auditiva y casco, que es también en caso de que se trabajen con riesgo de caída de objetos o ramas o copas. Los siguientes serían las situaciones de peligro, que serían las situaciones que pueden ocurrir con más frecuencia. La primera es el rebote. El rebote ocurre cuando se trabaja con el cuarto superior de la punta de la espada y esta choca o pega contra un objeto duro, que puede ser un nudo o una rama. Y eso hace que la motosierra se gire. Las medidas que se pueden tomar para prevenirla sería siempre sujetar la máquina con ambas manos y fuerza. Después tenemos el retroceso, que es cuando la cadena se tranca o roza también contra algo duro. Y las medidas de prevención serían adoptar siempre la secuencia de corte más adecuada a cada situación. Los siguientes son tirones, que es cuando la máquina, la motosierra, se intenta escapar de las manos de la persona, con tirones bruscos. Las medidas de prevención sería el uso de las grapas de la motosierra. Y por último están los cortes por caída, que es cuando la persona pierde pie y tropieza y la máquina se le va encima. En ese caso, las medidas de prevención sería llevar el sistema de regulación de la máquina siempre en punto, y al trasladarse entre árboles, digamos, o lo que se está trabajando, llevar la máquina con freno de mano y con la funda. Luego, por último, tenemos que es importante tener en cuenta que la persona que maneja una motosierra debe ser un profesional. Esto quiere decir que la persona debe estar capacitado para poder manejarla adecuadamente con las medidas adecuadas, y siempre tener en cuenta que, que hay distintos tipos de motosierra y que cada una funciona para distintas ocasiones. Utilizar eso estaría con lo primero, y después garantizar que la máquina siempre se encuentre en óptimas condiciones para prevenir peligros y riesgos. Eso sería motosierras. Bueno, a mí me tocó la parte de la cepilladora, eh, de pulir maderas, donde acá ahí, la protección de maquinarias como la cepilladora de madera es muy importante para garantizar la seguridad de los operadores y prevenir los accidentes de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, las guardas barreras son las protecciones que tienen la lijadora para que no haya algún corte o algo contra el trabajador. Son para prevenir esos accidentes que puede saltar la cuchilla. Después están los interruptores de parada de emergencia que están instalados al lado de las cepilladoras en caso de alguna emergencia o algo para cortar la electricidad o algo lo que sea posible. Y tener una capacitación de los operadores en el tema de la lijadora, ya que es una herramienta que en un descuido puede pasar varios accidentes. Entonces se prefiere que los operadores que manejen ese tipo de herramienta tengan una buena capacitación adecuada. También en la parte de la cepilladora también habla de la vestimenta, como habló la compañera anterior, que se necesita una buena vestimenta adecuada, que se le exige a todos los operadores que usen ropa de trabajo adecuada, como mangas largas, guantes, gafas de seguridad y protectores auditivos. El mantenimiento regular de de la cepilladora, realizar un buen mantenimiento para asegurar que esté en buenas condiciones de funcionamiento, que esto incluye mantener las cuchillas afiladas y verificar que todos los componentes estén asegurados correctamente. El área de trabajo tiene que ser limpia, eh,
que no tenga escombros, obstáculos para reducir el riesgo de tropiezos y caídas. En la zona de trabajo se tiene que marcar una buena señalización, que sería colocar señales de advertencia, recordatorios de seguridad cerca de la cepilladora para recordar que los operadores tengan una importancia de mantener prácticas seguras en todo momento. La protección personal, los operadores tienen que tener el equipo de protección adecuado, como las gafas de seguridad, protectores auditivos, guantes, ropas ajustadas, y al tener, para evitar algún tipo de riesgo de respiración, tener sistema de extracción de polvos que son instalados en las cepilladoras. Bueno, a mí me tocó la sierra cinta, que es una sierra de pedal o eléctrica, que tiene una tira metálica dentada, larga, estrecha y flexible. Puede ser usada en carpintería o en metalúrgica, siendo útil en el corte de formas regulares y especialmente en curva, dándole curva a las maderas. Mauro, Mauro. Ahí está. Sus principales componentes son el motor, que mueve los volantes de la máquina. Dependiendo de su capacidad, determinará la potencia de lo mismo. Luego están los volantes, que estos están equilibrados en un mismo plano, ya sea vertical o horizontal, y sobre los cuales se coloca una hoja de sierra, sin fin o cinta. El volante principal recibe el impulso del motor, mientras que el volante secundario es arrastrado por la cinta. Cuando los volantes no están bien alineados, la cinta tiende a salirse de su plano del corte, hasta romperse. Después están las bombas hidráulicas, que suministra la fuerza necesaria a la máquina, semiautomática o automática, para darle el acondicionamiento a las prensas y a la cabeza de corte. La bomba de refrigeración, su principal función es bombear el líquido refrigerante para que éste a su vez se enfríe y lubricar la cinta durante el corte. De este modo se evitarán las fricciones en el material y que la cinta, sumando el calor que genera, pueden reducir alteraciones en el proceso. Las prensas, su función es ejercer presión en el material que se va a cortar para que los cortes sean precisos, y la cantidad de material aquí se pueden ubicar que en pequeñas cantidades pueden tener una mejor eficacia en el aserradero. Las guías tienen por finalidad guiar y alinear la cinta cuando se encuentre en funcionamiento, a fin que no se tuerza y sufra pequeñas fisuras. Por esta razón, las guías deben estar lo más cerca posible en el material que se va a cortar. Ahí hay una imagen de las principales partes de la sierra, son muchas, puse las principales, digamos, las más importantes. Bueno, los riesgos asociados en esta tarea podrían ser proyecciones, que están los fragmentos de la pieza a cortar, de la cinta de corte y de fluido de corte. Están atrapamientos, corte de las piezas a mecanizar o con la cinta de la sierra, golpes con las piezas manipuladas, contactos eléctricos, exposición a ruido, sobreesfuerzos, contacto térmico con fluido de corte y caídas al mismo nivel o pisadas sobre objetos. Algunas consideraciones para la utilización aquí pueden emplear todo el equipo personal requerido, mantener una iluminación adecuada en la zona de trabajo. La ropa de trabajo no puede ser holgada y debe siempre disponer de puño ajustado si son de manga larga. Revisar el enchufe y el cable de la máquina. La cinta de la sierra debe encontrarse limpia, grasada y en buen estado de conservación. Comprobar todo lo envolvente de protección, si están colocados, si se encuentran en buen estado, disponer de contenedores para la recogida de los residuos, y la instalación eléctrica debe ser revisada periódicamente por el personal autorizado. Eh, tener en cuenta, perdón, el peso del volumen de las piezas a la hora de la manipulación, controlar la velocidad de corte entre los límites fijados por el fabricante de la máquina y el tipo de material a cortar. Para retirar la viruta, emplear siempre con una brocha, un cepillo o una escobilla de goma, nunca hacerlo con las manos. Estas manos deberán estar siempre alejadas de la zona de corte de la cinta mientras la guía sea empujada o durante todo el momento del cerradero. Comprobar continuamente, periódicamente, si el estado de la cinta se detectan algunos defectos. Y
Si hay un exceso de calentamiento en la sierra, detener inmediatamente la ejecución y mantener siempre limpio y despejado de puesto de la operación en el entorno. Bueno, siguiendo un poco con mis compañeros, a mí me tocó la sierra circular, que es una herramienta eléctrica que se usa para la carpintería. Bueno, como mencionaba anteriormente, se utiliza para cortar madera mediante la acción de corte de un disco dentado que gira a gran velocidad. Mencionar algunos tipos de sierra circular. En este caso puse sierra circular estándar, que es la que se usa habitualmente, y, y la sierra circular de mesa. Comentarles también la sierra circular con guía láser, que es igual o parecida a la estándar, pero lo que la distingue es que tiene una guía láser que permite cortar más preciso y fácil. Y la sierra circular de corte bisel, que es igual también a la estándar, pero que la misma se inclina a un ángulo para poder cortar de la manera adecuada. Bueno, comentarles un poco, bueno, se utiliza para realizar cortes rectos de forma rápida y segura. Se realiza para hacer cortes largos en materiales con un grosor elevado. Acá puse un poco las partes de la sierra circular estándar, donde está el interruptor de conexión, empuñadura, botón, llave macho hexagonal. Bueno, un poco comentarle las partes, si querés seguir, Mauro. Y las partes de la sierra circular de mesa. Bueno, accesorios de seguridad. Varilla de empuje. Permite empujar el material a través de la hoja sin exponer directamente la mano. El peine sujetador también sostiene firme la pieza de trabajo contra los topes paralelos, impidiendo el rebote de la pieza al deslizar junto a la sierra. Inserto para la hoja de corte, pequeña pieza de madera o metal que rodea la hoja de corte y protector de la hoja de corte. Ahí un poco mostrarles con imágenes los accesorios de seguridad. Comentarles un poco también los riesgos asociados al uso a esta máquina: proyección de partículas, descarga eléctrica, cortes y amputaciones, golpes por objetos, abrasiones, atrapamientos, sobreesfuerzo por movimientos repetitivos, en el caso de la estándar, ruido ambiental, generación de polvo y heridas por incrustación de astillas durante el corte de madera. Algunas medidas preventivas ante el uso. Bueno, debe ser utilizada para realizar el trabajo para el que fue diseñado. El trabajador debe conocer el instrumento antes de utilizarlo. Se debe prestar atención a las placas de información y advertencia de la herramienta. El dispositivo encendido y apagado de la sierra circular debe estar ubicado al alcance del usuario, en el caso de la sierra circular de mesa. Se debe validar las condiciones de la hoja y del disco de corte antes de comenzar a trabajar. Solo se deben utilizar los discos de cortes adecuados para la herramienta, y para montar el disco de corte se debe desconectar la sierra circular, utilizar los guantes de protección y con cuidado de que el disco quede en el sentido de rotación correcto. Durante el uso de la sierra se debe trabajar en una superficie firme, limpia y nivelada. No se debe utilizar la sierra circular a un nivel superior a los hombros, en escaleras, en poco acceso, ni en posiciones inclinadas hacia adelante o de lado. Cuando se trabaja con piezas de madera de grandes dimensiones, se debe cuidar el balance de la mesa de trabajo. En caso de que la máquina se detenga de forma imprevista, se debe alejar y contacte al personal especializado para su revisión. El cuerpo debe mantenerse a un lado del disco de corte. Las manos deben permanecer lejos del área de corte. No se debe tocar la parte de abajo o inferior de la pieza, y el cable eléctrico debe permanecer detrás de la sierra circular y alejado del área de corte. Los equipos de protección individual asociados a la sierra circular, las gafas de seguridad integrales,
gafas, guantes anticorte y orejeras por el ruido. Bien. Otra de la maquinaria que nos tocó fue la lijadora, que son máquinas portátiles, donde la lijadora se mueve sobre el material, y además estacionaria o fija pueden ser, que el material se mueve sobre la lija. Mayoritariamente son utilizadas para alisar, abrillantar o limpiar o pulir mediante el frotamiento con un objeto abrasivo o generalmente una lija. Bueno, hay las principales partes de la lijadora son la empuñadora, que su función es la de sujetar más bien de manera correcta la misma lijadora. El gatillo, que su principal funcionamiento es siempre para mantener bien presionado, para tenerlo siempre presionado y para que funcione la tarea, no sé, el funcionamiento, no sé cómo decirlo. El bloqueo, que sirve para bloquear el gatillo, así dando mejor funcionamiento y siga funcionando por sí sola, digamos, la maquinaria. También está la parte de la salida, el depósito, el patín y la lija. Bueno, a la imagen vemos lijadora de bandas portátil y lijadora de banda estacionaria. La portátil es la que se puede mover, se puede llevar a todos lados. Mientras que la estacionaria es la que también se le llama manual, porque es aquella que está fija. Eso serían bien. Después de los riesgos asociados tenemos lesiones abrasivas causadas por la lija, lesiones cortantes, que pueden ser tanto con la superficie donde se está trabajando de la máquina o con la misma lija. Después tenemos atrapamiento con algunas partes de la máquina, lesiones por las partículas proyectadas durante la tarea de lijado, lesiones a nivel pulmonar por la inhalación del polvo que se genera durante el lijado, lesiones auditivas por el ruido que se genera, daños a la salud por las vibraciones en las manos y brazos causados por jornadas largas de lijado y a su vez por no saber manipularla adecuadamente. Y por último, descarga eléctrica, que pueden ser tanto directas como indirectas. Bueno, las medidas preventivas se debe leer y cumplir todas las instrucciones indicadas en la seguridad, así como el manual de uso de aparato. En el área de trabajo se debe fumar, no se debe fumar ni beber, no debes trabajar con pintura que contagie el polvo, debes tomar todas las precauciones estándares referentes a los aparatos eléctricos, tales como comprender el aislamiento regularmente, verificar el estado del cable de alimentación, conectar el instrumento de trabajo a una toma eléctrica compatible, no jalar el cable, no jalar el aparato cerca de fuentes de calor o humedad, mantener la lijadora bien almacenada, no debes trabajar con material que contenga offset. El equipo de protección personal, como se habló anteriormente, los guantes anticortes son necesarios para proteger las manos como posibles quemaduras y cortes, las gafas de seguridad para proteger los ojos de chispas, polvos, partículas y materiales que pueden desprenderse durante el lijado. Es necesario la protección lateral, el tratamiento anti-IVAO y permitan el uso de lentes correctivos. Las mascarillas autofiltrantes que protege al usuario de la aspiración de partículas de polvo de material lijado y las orejeras que son necesarias para proteger el audífono de los ruidos fuertes